Vamos a hablar esta noche de muertes extrañas. Hemos preparado, otras veces lo hemos hecho también, un catálogo de muertes extrañas en la historia. Bien. Allá en la corte de Luis XIV de Francia andaba un señor que se llamaba Jean-Baptiste Poquelin. Era un tipo alto, de nobles modales, era actor. Las mujeres de la época consideraban que tenía hermosas piernas, mire usted. Su padre era tapicero real, pero un día abandonó su oficio para convertirse en cómico. Un trabajo que en aquel entonces era considerado infamante. Entonces, para no avergonzar a su papá tapicero, Jean-Baptiste se rebautizó como Molière. Bueno, anduvo recorriendo Francia durante 13 años, representando sobre todo farsas italianas y piezas españolas. Además de excelente actor, dirigía las obras, se encargaba del montaje de los espectáculos, la preparación de los viajes, los contratos, etc. Su admirador más importante fue el rey Luis XIV, y bajo su protección estrenó las obras que lo hicieron famoso. Cuando su salud empezó a debilitarse, y debido a la desconfianza que le inspiraban los médicos que lo atendían, y también su obsesión, ¿no?, por la enfermedad y la muerte, escribió una obra que se llama El enfermo imaginario. El 17 de febrero de 1673, en el transcurso de la cuarta representación, en el Teatro del Palais Royal, Molière sufrió un acceso de tos que no pudo detener. Lo disimuló con algunas muecas, se retiró como pudo a las bambalinas, Sí. y allí se murió. Nótese la discreción de este hombre. Otro cualquiera se hubiera muerto delante de toda la gente para salir en los diarios. No, el tipo, qué sé yo, llegó ahí y ahí se murió. Ya está, me puedo morir. A partir de entonces, como justamente estaba vestido de amarillo, se creó el mito de que ese color trae mala suerte a los actores. Entonces, cuando una persona quiere ser un actor y no le alcanza el talento, empieza por ser supersticioso y cree que fingiendo horror por el color amarillo, las gentes lo reputarán actor. Y así les va, claro. Esta es la primera de nuestras muertes extrañas, la de Molière. La segunda, que hemos contado algunas veces, fue, o será ahora, la de Catalina de Medici. Cosme Ruggeri era uno de los astrólogos que tenía Catalina. Había traído de Florencia a Francia una serie de trucos y de ardides, Sí, destrezas, de digamos. prestímano, qué sé Claro. yo. El caso es que Catalina empezó a tenerle confianza como mago y como clarividente, y lo consultaba para todo. Y un día el tipo este le dijo: señora, usted morirá cerca de Saint-Germain. Y no le dijo más nada. Entonces, durante toda su vida, la reina evitó con el mayor de los cuidados permanecer o acercarse siquiera a los lugares que portasen ese nombre tan temido, ¿no? Identificó de cualquier manera la advertencia con Saint-Germain, lo observó y ya no quiso vivir en el Louvre. Claro. Por la misma razón se negaba a ir a su residencia de Saint-Germain-en-Laye, en las cercanías de París. Bueno, no iba a Saint-Germain. Y ya estaba muy vieja cuando su capellán habitual se ausentó. Y un día le mandaron a su lecho, el primer padre que se pudo localizar, porque ella estaba enferma. Claro. Se sentía enferma, quería ver un cura. Y le mandaron uno cualquiera, que es un joven monje, que le dio la confesión a la reina. Y estaba a punto de retirarse cuando ella preguntó cómo se llamaba. Y el tipo le dijo: me llamo Laurent de Saint-Germain. Y Catalina dijo: Saint-Germain, voy a morir. Y efectivamente, eso fue lo que hizo minutos después. Sí, eso es bueno, eso es una palabra. Está Eso bueno. se llama creer. Tercera muerte extraña. En la corte de Praga
a mediados del siglo XVI, Rodolfo II, aquel emperador de Bohemia, que era ferviente admirador de los astrólogos, los astrónomos, los alquimistas, los brujos, los matemáticos, permitió que el gran astrónomo Tycho Brahe se refugiase en su corte. El astrónomo había tenido que exiliarse de la corte de Dinamarca. Parece que un día un ministro de Dinamarca había ido a visitarlo a Tycho, y el perro de Brahe le ladró y el funcionario le encajó una patada. Entonces, enfurecido, Tycho devolvió la patada al visitante, quien le juró la ruina y la muerte, y bueno, lo echaron. Y se convirtió en astrónomo real en Praga. Se exilió, se vino a Praga, y ahí andaba fenómeno, pero le sucedió algo tremendo. Un año después de su llegada, allá por 1600, durante una cena de gala, le dio vergüenza pasar al cuarto de retretes. Le dio vergüenza pedir permiso, como a cualquiera. A mí me da vergüenza. Bueno, sí. No le va a decir ¿cómo es? Al- Al regente de Bohemia, Sí, claro, sí. puedo pasar al retrete. Y el tipo, bueno, vamos, ¿Qué? se le reventó la vejiga y se murió. Señor. Tenía 55 años de edad, no diré más. No Porque diré más. puede la Lo timidez. que es creer en la amistad. Más vale a veces. Más vale a veces perder un amigo. Curiosa fue la muerte de Antonio Gaudí. Gaudí, saben ustedes, había nacido en la ciudad catalana de Reus en 1852 y en su juventud se trasladó a Barcelona para estudiar en la Escuela de Arquitectura de la ciudad. No fue un alumno brillante, tardó 9 años en terminar sus estudios. Nunca salió de Barcelona, no le gustaba participar en la vida pública, ni señaló jamás cuáles eran sus ideas políticas, no militó en ninguna doctrina estética, nunca escribió nada, ni dio conferencias de ningún tipo, tampoco se le conocieron amantes, era sumamente discreto y peligrosamente despistado, y también muy poco elegante. Creo que lo conozco. La obra de Gaudí es parte fundamental de la arquitectura de Barcelona. Entre sus construcciones más importantes están la Casa Vicens, el Parque Güell, la Pedrera, bueno, la que me dijeron hoy que no me acuerdo. Y, desde luego, el templo todavía inacabado de la Sagrada Familia, que según he oído decir por ahí, piensan terminarla en el año 2025. O sea, falta mucho todavía. Te cobran 8 euros para visitarla, así que plata no les va a faltar. Claro. Bueno, pues justamente trabajando en esta obra, donde encontró la muerte. Para tener una mejor perspectiva del edificio, retrocedió hasta el medio de la calle y fue atropellado por un tranvía. Oh. Sí, eso fue lo que dijo él. Era el 10 de junio de 1936, tenía el genial Gaudí 74 años de edad. Última muerte, por ahora, será la de Pedrarias Dávila, que fue un conquistador español que había nacido en Segovia en 1439. Participó en la Guerra de Granada entre 1481 y 1492, cuando es liberada, cuando cae Granada. Y también en las campañas de África, y después viajó rumbo a América. En 1513 partió al frente de 25 navíos con casi 2.000 ñatos hacia Santa María, donde gobernaba Vasco Núñez de Balboa, amigo de este programa. Dávila viajaba para apresarlo y someterlo a juicio por algunos abusos que decían había cometido. Cuando viajó a América, Dávila tenía 63 años. Hacía algún tiempo, por equivocación, lo habían llevado a enterrar. Creyéndolo muerto, lo velaron en un monasterio. ¿Qué tal, pobrecito? ¿Qué sé yo? Parece mentira. Tan bueno que era, Pedraria, qué sé yo, mirá, está igualito, todas esas cosas. En una de esas, un criado se abrazó a la caja
y oyó que adentro se movía algo. Destaparon y Pedrarias apareció vivito y coleando. Y en memoria de ese milagro, él mismo se hacía decir cada año una misa de requiem que escuchaba desde su sepultura, un lugar que habían abierto la propia iglesia. Entonces iba el tipo a la iglesia, se tiraba de la sepultura, daban misa, terminaba la misa, se levantaba y se iba para la casa. Desde ese momento, cada vez que viajaba, lo hacía siempre con el ataúd. Y bueno, Y a veces apolillaba en él. Así que se vino al Panamá con el ataúd. que no lo agarre descuidado. Claro. Claro. Y había corrido la bolilla en Panamá de que Pedrarias no moriría jamás. Bueno, eso no sucedió. Aunque realmente llegó a una edad que en esos tiempos era sobrenatural, ¿no? Pero Pedrarias murió en León, Nicaragua, en 1531 a los 92 años de edad. Me gustó esta historia. A mí toda historia de un tipo que lo están velando y resucita es un asunto difícil, ¿eh? Sí, es difícil para el resto, sobre todo. Es una para el resto. ¿Qué cara ponemos? ¿Cómo, Sí. cómo lo saludamos al tipo? Que le decimos, bueno, lo acompaña el sentimiento, qué sé yo. Bienvenido de vuelta. Claro, no, queda sí, mal, bueno. claro. Vamos a ver. Otra vez por aquí, qué ese frío. Si quiere le cuento la muerte de Esquilo, la más célebre de las muertes ¿Cómo extrañas. Como sabemos era un dramaturgo griego, nacido en Eleus. Y bueno, el tipo estaba ahí, la hago muy breve. Un águila tomó una tortuga para comérsela. Se elevó por los aires. Cuando llegó a cierta altura se le escapó la tortuga de entre Ya viene el dicho. las garras y cayó desde casi 500 metros. Le cayó en el marote a Esquilo. Un tipo de suerte. Se murió. Esa es una forma rara de morir. Y en realidad, la última es esta. A ver. Un famoso sastre austríaco, afincado en París, llamado Reichelt, sería. Era el año 1912, muy cerca de nosotros. Y este hombre había inventado una capa con la que, según decía, sería capaz de volar como un murciélago. Envalentonado, pidió autorización para lanzarse con ella desde la Torre Eiffel. Los propietarios de la torre se la concedieron con desagrado, ¿no? Imponiendo la condición de que Reichelt consiguiera también permiso a la policía Claro. y Está bien. firmara una renuncia a sus derechos en la que absolviera de culpa y cargo a los propietarios de la torre. Increíblemente la policía le dio la autorización. A las 7 en punto de la mañana del 23 de febrero de 1912, el sastre, acompañado de un grupo de animadores y de fotógrafos de la prensa, subió hasta el nivel de la primera plataforma, se detuvo sobre el borde y se lanzó al vacío. Se murió. Qué feo, ¿no? Qué espectáculo horrible, ciertamente. Estaba pensando, Alejandro, hay tipos como Molière que entregan este don de la muerte para la superstición de los actores, pero antes había entregado el del éxito también. Gracias a él se dice merde, por la cantidad de carruajes que asistían y esto, bueno, cuando había mucha bosta, bueno, había mucho Era éxito, señal de que claro. había muchos asistentes. Pero bueno, pero dijo lo del amarillo cuando se murió. ¿Cuánta gente hay esta noche aquí, no? Es verdad, es verdad. Sí. Pensaba- Muchas gracias por estar con nosotros. Pensaba, Alejandro, que la historia de Catalina nos muestra que evitar una profecía de muerte es inútil. El Islam está lleno de historias de tipos que escapan de la muerte porque los va a ir a buscar a una ciudad y los encuentra en otra con algún Claro, respeto, es ¿no? el cuento de profecía de muerte clásico. Ujú. Es para escapar de una profecía, me voy a un lugar que es donde verdaderamente encuentro la muerte. Exactamente. Ahora bien, cuando hablamos de la muerte y en estas historias, siempre estamos hablando de la muerte de los otros.
O sea, son muertes de otras personas. En este caso son muertes dos veces singulares. Una porque representan una forma rara de morir. Pero eso le podría pasar casi, le diría a cualquiera. Hay un programa que se llama 1000 maneras extrañas de morir, que está bastante gracioso porque no le pasa a uno, ciertamente. Pero son dos veces singulares porque le han pasado a personas muy especiales. Molière, Catalina, Tycho Brahe. Son personas que habían hecho en su vida... Eso creo que es lo singular, ¿no? Las personas. Porque fíjese otra cosa, ¿quién le tendrá más miedo a la muerte? ¿Un hombre lleno de producciones y de ideas como pudo ser Molière o Tycho Brahe o el mismo Gaudí? ¿O ese tipo de hombres, y una vez más viene nuestro amigo Heidegger a hablarnos del hombre inauténtico, que es el tipo que, con tal de olvidarse que algún día se va a morir, todo el tiempo ve televisión, escucha propaganda, se distrae, se va de Claro, vacaciones? ese es, diría Heidegger, literatura de evasión. El único tema verdadero es Es la muerte. Tan parecido ese hombre inauténtico de Heidegger a otro amigo de este programa, como José Ingenieros, que nos hablaba del hombre mediocre. Esos tipos que creen que lo que hay que buscar es el éxito en vez de aspirar a la gloria. Y seguramente esas personas tienen, sí, una mirada temerosa ante la muerte, pero seguramente tienen la certeza de que ya alguna cosa han hecho, y si se quieren quedar es para seguir haciendo esas cosas, más que por el temor del shock que significa el final. Digo, en el caso de los conquistadores lo mismo, un hombre que a los 63 años, en aquel momento, se va a América, cualquiera diría que lo que está buscando es la muerte. Y sin embargo lo que está buscando es una forma de darle más sentido a la vida, que es encontrar una muerte con sentido. Ahora, para redondear esto, Alejandro, yo sospecho que cuando llega la muerte, cuando llega a cada uno, llega de una manera ciertamente inesperada, porque en la muerte de ningún otro se puede leer la muerte propia. Y la muerte que llega tiene terrible, necesaria y fatalmente nuestras marcas de identidad. Y ni siquiera así, o quizás por esa familiaridad, es que no la podemos reconocer. Algo así como que cuando un porteño está hablando de su muerte, lo más probable es que la última melodía que escuche sea ni más ni menos que un tango de la muerte. Y el tango de la muerte es la canción que escucharemos para ilustrar esta macabra charla que hemos tenido. Un tango que he compuesto yo mismo para evitar intermediarios y que se ha encargado de cantar como nadie Guillermo Fernández.